Quiero compartirles una palabra del Señor y contarles que cuando oraba por esta palabra, amén, dice amén, amén. Cuando oraba por esta palabra, el Espíritu Santo, uno, gracias al Señor, con el tiempo uno discierne cuando es el Espíritu Santo el que le guía o el que le inspira a orar. Eh, entonces, le pedí al Señor que nos permitiera discernir que esta palabra nos ayudara a discernir el mundo espiritual. Amén. Es tan importante, amado hermano, de que podamos discernir el mundo espiritual. Sí, es fácil, de alguna manera, poder, poder decir que soy un cristiano. Amén. Es fácil poder decir que soy un cristiano. No es difícil decir que soy un cristiano. Hoy en día muchos dicen que son cristianos. Lo que es difícil es vivir como un cristiano. Amén. Eso es lo que cuesta, eh, porque no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Porque la única forma de poder vivir como un verdadero cristiano es con el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Por eso es que necesitamos tanto de la ayuda del Espíritu Santo para poder vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Pero a la vez también cuando tenemos el Espíritu Santo es tan importante que el Espíritu Santo nos ayude a discernir las cosas espirituales, que nos ayude a discernir la parte espiritual, el mundo espiritual, que a lo mejor como personas naturales no podemos ver, no podemos palpar, no podemos discernir, pero sí hay algo que podemos hacer, que es precisamente discernir, poder entender, y con los ojos del Espíritu, ¿cuántos saben que tienen ojos espirituales? Amén. Con los ojos del Espíritu poder ver el mundo espiritual. Ciertamente para eso necesitamos el entendimiento. Por eso le decía al Señor, Señor, que nuestro entendimiento se abra para poder discernir, para poder ver el mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual, si pudiéramos ver, si pudiéramos discernir el mundo espiritual, también nos daríamos cuenta, o sí, está bien usada esa palabra, nos daríamos cuenta de que hay una batalla espiritual en contra de tu vida, que hay una batalla espiritual en contra de tu fe, y que hay una batalla espiritual en contra de los planes y en contra de los propósitos que Dios tiene para con tu vida. Amén. Hay un plan grande, hay un plan mayor, hay un plan que es por sobre todos los planes que Dios tiene para con nuestras vidas, que es el plan de salvación que Dios tiene para con nosotros. Ese es el mayor plan que Dios tiene para con nosotros. Darnos salvación. Pero también Dios tiene planes, tiene propósitos espirituales con cada uno de nosotros. Con cada uno de nuestra vida Dios tiene un plan y un propósito. Usted puede decirlo conmigo, Dios tiene un plan y un propósito eterno con mi vida. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que Él fue a prepararnos moradas. Amén. Que Él fue a prepararnos un lugar para donde Él esté, nosotros también podamos estar. Dice la palabra del Señor que Él tiene un futuro preparado para nosotros, un camino preparado para nosotros y un propósito preparado para nuestras vidas. Amén. A lo mejor algunos decían en algún momento, dijeron de nuestra vida, que si lo único que le espera es la muerte, que si lo único que le espera es la perdición. En algún momento de nuestra vida nos vieron que a lo mejor no teníamos, nadie daba un peso por nosotros. No éramos ni chicha ni limonada. En algún momento de nuestra vida a lo mejor alguien dijo, no, si
¿cierto? Pero eso es lo que el mundo decía de nosotros. Eso es lo que la gente podía decir de nosotros. Pero un día llegó Cristo a nuestras vidas y cambió ese escenario en nosotros, pero era porque Dios de antemano tenía un plan divino preparado para nuestras vidas. Amén. Quizás terrenalmente, de pronto la vida nos llevó un camino de muerte, pero Dios tenía todo contemplado, Dios tenía preparado, Dios tenía un propósito de en algún momento llegar a nuestras vidas y cambiar nuestro rumbo, ¿cierto? Y guiarnos a un camino de vida y de vida eterna, un camino de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hay un mundo espiritual que debemos discernir. Hay un mundo espiritual que yo debo entender. Y para eso yo tengo que meterme con algo. A través de la oración, meterme con Dios, ¿cierto? Tengo que meterme con Dios a través de la oración. ¿Cuántos estuvieron orando esta semana? Amén. Y hicieron de ese tiempo un tiempo especial, un encuentro, ¿cierto? Una cita con Él, ¿cierto? La idea es que cada día nosotros tengamos un tiempo en donde yo tengo una cita con Dios. Amén, un momento que es solamente dedicado para encontrarme con el Señor. Si comenzamos a hacer eso, tu vida va a ir siendo transformada, no va a ser la misma. Yo te lo firmo con la firma del Espíritu Santo. Tu vida va a ser la misma. Tu vida va a ir siendo cambiada, transformada, como dice su palabra, de poder en poder, de gloria en gloria, cuando comenzamos a encontrarnos con el Señor. Hay otra cosa esencial para nuestras vidas, para poder entender el mundo espiritual, que es que nos comenzamos también a meter con la palabra de Dios, con la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor nos revela y nos muestra cómo trabaja Satanás en el mundo espiritual. A ver, usted quiere saber, yo quiero entender cómo Satanás trabaja en el mundo espiritual. ¿Sabe dónde está esa revelación? Esa revelación no te la va a traer no va a aparecer un ángel y te la va a traer. No va a aparecer Elías o el apóstol Pablo y te la va a traer. Esa revelación está en la palabra de Dios. Ahí está esa revelación que tú y yo necesitamos. Entonces, Señor, revela el mundo espiritual. Pero yo no me meto nunca en la palabra. O sea, Dios no lo va a poder, no lo va a hacer, aunque lo quiere hacer y aunque lo quiera hacer. Porque Dios lo va a hacer a través de su palabra. Amén. Amén. Y comencemos a entender. Por eso esta palabra dice estar firmes. Y 1 Pedro 5, 8, 11 dice, sean prudentes y manténganse atentos. Otra versión dice, manténganse velando. Porque su enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Y ahí es donde está nuestra parada como cristianos. ¿Cierto? Mantenernos firmes y hacerle frente. Hacerle frente a Satanás. Ahora, ¿cómo nos podemos mantener firme y hacerle frente a Satanás? ¿Cierto? Lo vamos a aprender en esta palabra. Por eso es importante que el Señor nos haga discernir y abra nuestro entendimiento. Amén. Que el Señor abra nuestro entendimiento para saber cómo hacer, cómo mantenernos firmes
y cómo hacerle frente a Satanás, porque él anda gente a quien devora. Y eso tiene que estar en nuestro entendimiento. Amén. ¿Para qué? Para que si nosotros, si nosotros no consideramos esto, que el diablo tiene gente buscando a quien devorar, si nosotros no consideramos esto como cristianos, amén, no atentos. Porque lo que nos está diciendo acá Pedro es que nosotros tenemos que andar atentos, tenemos que estar velando, ¿cierto? Que tenemos que ser prudentes, ¿cierto? En lo que hacemos, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que hablamos, eso es ser prudente, amén. Prudencia en la forma en que yo me comporto, prudente, saber dónde estar, con quién estar, dónde ir, prudente. Nosotros tenemos que vivir como cristianos una vida siendo prudentes. Como siendo prudentes, es como decir, tengo que saber qué me conviene y qué no me conviene. Saber qué amigos me convienen y qué amigos no me convienen. Saber dónde me conviene estar y dónde no me conviene estar. Saber qué me conviene hablar y qué no me conviene hablar. Eso es ser prudente. Que el Señor nos haga prudentes, ¿cierto? Y mantenernos atentos. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si quizás yo me voy a meter a una fiesta en donde, si Dios me sacó de ese mundo, ¿cierto, Cristo? Si Dios me sacó de ese mundo de la drogadicción, si Dios me sacó de ese mundo del alcohol, de la bohemia, en donde yo hacía de tiki-taka, ¿cierto? Donde el diablo se aprovechaba de eso para hundirme, para pisotearme, ¿cierto? Porque eso es lo que hace el diablo. Cuando alguien termina alcoholizado, drogado, lo que hace el diablo es pisotearlo, burlarse. ¿Cierto? Entonces, si Dios me sacó de ahí y Dios me convierte a mí, ¿cierto?, en una persona prudente, yo voy a tener el discernimiento para saber si me conviene ir a ese lugar de nuevo o no. Si Dios ya me sacó de ahí, si Dios ya me limpió, si Dios ya me cambió, ¿cierto? ¿Me conviene ir de nuevo a ese lugar? ¿Me conviene juntarme con los amigos con los que yo antes, el hermano Daniel, quizás delinquía, ¿cierto? Iba a pelear con otro? Eso es lo que hacía el hermano Dani, parece antes. ¿Le conviene a él volver a juntarse con esos amigos? Eso es ser prudente, no son amigos. Eso es ser prudente. Si yo antes prendía la televisión, me metía en internet y me metía en páginas donde todo era inmoralidad, donde todo era suciedad, ¿cierto? Y eso me ensuciaba mi mente, me pervertía, gracias, hermana. Y Dios me sacó de ahí, Dios me limpió, Dios me perdonó, ¿cierto? Me convendrá ver de nuevo eso, abrir de nuevo esa. No me convendría. No me convendría. Porque es ahí donde yo le estaría dando lugar al diablo para que una vez más venga y haga conmigo lo que él quiere hacer, que es destruirme. O sea, dice que Jesús lo al decir que Satanás viene para matar, para hurtar y para destruir. ¿Qué es lo que quiere Satanás con los hijos de Dios? Contra la obra de Dios, diga conmigo, yo soy. Si quieres, si usted me ayuda, levanta tu mano y di, yo soy una obra de Dios. Y Satanás no se levanta contra él mismo, contra el mundo, porque dice la palabra de Dios que él es el que gobierna en el mundo. Satanás no se levanta contra el mundo. Satanás se levanta contra los que son obra de Dios, contra los que son hijos de Dios. Contra esto se levanta Satanás.
Entonces, él anda como león rugiente buscando devorar. Y diga conmigo, Señor, dame discernimiento para entender estas cosas y no dar descuidado por el mundo. ¿Cierto? No vivir descuidado por el mundo. ¿Cuándo vivimos descuidados por el mundo? Cuando somos cristianos que no oramos, cuando somos cristianos que no nos congregamos, cuando somos cristianos que no leemos la palabra, cuando somos cristianos que nos da lo mismo y volvemos a hacer lo que hacíamos antes. Esos son cristianos descuidados, no prudentes y que andan atentos, ¿cierto? A lo que el diablo ha planeado hacer en contra de tu vida. Yo le tengo una noticia que es mala noticia, que el diablo tiene un plan de destrucción en contra de tu vida para hacerte caer, ¿cierto? Si el Señor te levantó, el diablo tiene algo para hacerte caer. Pero la buena noticia es que nosotros nos podemos mantener firmes y hacerle frente. Hacerle frente para que Él no se salga con la suya. Amén. Porque Cristo está conmigo. Porque si hay algo, si tenemos una certeza, si tenemos una garantía, que el Señor ya lo venció. Y si el Señor ya lo venció, entonces es un enemigo que está vencido. Amén. Y que si nosotros le hacemos frente, no nos puede hacer nada. Amén. Y aquí hay un secreto para poder que el diablo ande de lejito nomás. Dice Santiago 4, del 7 al 8. Sometedos, ¿cierto? Pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Entonces, ¿cuál es la manera, cuál es la forma de poder resistir al diablo, de estar firme ante Él? Es sometiéndonos a Dios. Diga conmigo, sometiéndome a Dios. Cuando yo soy un hombre, una mujer sometida a Dios, eso nos permite hacerle frente, estar firmes, ¿cierto? Y nos hace resistirle. Y cuando nos sometemos a Dios para resistir al diablo, ¿qué es lo que hace Él? Huye de nosotros. Huye de nosotros. Por eso es que tenemos que mantenernos cerca del Señor. Diga conmigo, me debo mantener cerca del Señor. Amén. Me debo mantener cerca del Señor, porque cuando yo me acerco al Señor, Él se va a acercar a mí. Él se acerca a mí. Amén. Cuando yo le busco, yo le hallo. Cuando yo golpeo, se me abre. Cuando yo pido, recibo. Eso es mantenerme cerca del Señor. Yo me tengo que mantener cerca del Señor, porque yo tengo que entender que el diablo quiere destruirme, que el diablo quiere apartarme del propósito de Dios, que el diablo quiere que la obra que Dios tiene conmigo no se lleve a cabo, no se haga. ¿Por qué? Porque sabe que si la obra que Dios tiene para con tu vida se lleva a cabo, él va a perder terreno. Él va a perder terreno en tu vida, él va a perder terreno en tu casa, él va a perder terreno en tu familia, él va a perder terreno en tus generaciones, ¿cierto? Por eso, lo que el diablo quiere es destruirlo, llenar tu mente de mentira, tus pensamientos de engaño. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Someternos a Dios. Someternos a Dios, como lo venimos haciendo, estando tiempos con Él, estando tiempos con el Señor, en oración, estando tiempo en el Señor, en su palabra, estando tiempos con Él, buscándole, acercándonos a Él, para que Él se acerque a nosotros. Quiero darte algunas, mire, de qué manera el diablo quiere obrar. Porque el diablo, aquí
Hay dos hechos en la Biblia en donde Satanás entró en el escenario para poder, para que la obra, para que el plan de Dios no se llevara a cabo, para que el plan de Dios no se llevara a cabo, para poder esa comunión que Dios quiere tener con nosotros. Si hay algo que Dios quiere es tener una comunión con nosotros, quiere estar con nosotros, quiere estar en nosotros. Amén. Dios quiere estar en comunión contigo. Dios quiere acompañarte a tu trabajo y estar contigo en tu trabajo. Amén. Dios quiere acompañarte y estar contigo cuando vas camino al colegio. Dylan, Darío tiene ese. Dios quiere estar con nosotros cuando nos vamos a dormir, cuando nos vamos a acostar, quiere estar con nosotros. Pero lo que el diablo quiere es romper esa conexión que tenemos con el Señor. Mira, no sé por qué le puse esa cita bíblica abajo, pero es Génesis capítulo 3, versículo del 7 al 13, parece. Le dice, en ese pasaje, dice, aquella tarde, a la hora en que soplaba la brisa, el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba por el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios, el Señor, no les viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Lo que el Génesis, lo que la palabra de Dios nos muestra ahí, es que Dios tenía una relación íntima con el hombre. Que ese es el plan de Dios. El plan de Dios, el propósito de Dios es tener una relación con nosotros. Amén. Es tener una comunión con nuestra vida. Ese es el plan de Dios. Por eso, si hay una muestra de eso, es en el principio de la creación, en el Edén. Había una plena conexión con el Señor. Adán y Eva, dice, caminaban delante del Señor. Caminaban con la presencia del Señor. Y Dios llegaba y los visitaba y hablaba con ellos. Y esto es una muestra. Y dice aquí, aquella tarde, a la hora que soplaba la brisa, el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba en el jardín. Pero dice que corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios, el Señor, no les viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque el diablo había entrado. Gracias, muy bien, hermana María, por estar conectada con la palabra del Señor. Porque el diablo había ya engañado a la mujer. Porque el diablo ya había andado ahí cizañando. Porque el diablo ya había traído su engaño. Porque el diablo ya había conseguido engañar, ¿cierto? Y desviar a Adán y a Eva del propósito que Dios tenía con ellos. Entonces, si nosotros abrimos los ojos, si nuestros ojos de nuestro entendimiento se abren, vamos a entender que desde el principio de la creación, que desde el principio de la humanidad, lo que el diablo busca hacer, ¿cierto? Es que Dios, que los planes grandes que Dios tiene para con el hombre no se cumplan, no se lleven a cabo. Y aquí lo logró hacer, ¿cierto? ¿Qué logró hacer el diablo aquí? Logró que logró desconectar al hombre con Dios. Logró que el hombre desobedeciera a Dios. Y ahí está. Lo que Satanás anda buscando, que nosotros no vivamos en obediencia con Dios. Porque la única forma
La única forma que existe para poder andar en comunión con Dios es en la obediencia. Amén. Qué lindo es cuando un niño, por eso la palabra del Señor nos llama a ser como niños, anda de la mano de su mamá, de su mamá o de su papá, ¿cierto? Yo me acuerdo de ese tiempo cuando mi hija era chiquitita y sentía que ella me apretaba los dos deditos porque se tomaba de la mano de los dos deditos, mi mamá. Y ella apretaba con su manito a mis deditos. Y a donde yo iba, allá iba ella. A donde yo caminaba, allá caminaba ella. Qué lindo cuando los hijos se dejan guiar, ¿cierto? Cuando los hijos van a donde el papá va. Qué hermoso es eso. Entonces, lo que logró el diablo con su engaño es que el hombre y que la mujer le desobedeciera a Dios. Y eso es lo que Él busca en nosotros. Que nosotros no vivamos en la obediencia, que nosotros no vivamos siendo guiados por Él, ¿cierto? Él quiere que nosotros vivamos desconectados de Dios. Y en esa desconexión es donde el diablo ahí trabaja y anda como león rugiente y anda buscando cómo tentarnos y anda buscando cómo hacernos tropezar anda buscando cómo confundirnos y anda buscando cómo apartarnos del plan, del propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Esta obra, el diablo logró en parte hacer lo que él quería hacer. Amén. Desconectarlos del Señor. Que el hombre desobedeciera a Dios. ¿Trajo consecuencias? Sí, trajo consecuencias porque Dios los tuvo que expulsar del jardín, los tuvo que expulsar del Edén. Pero Dios tenía un plan, diga conmigo, Dios tenía un plan. Dios tiene un plan, siempre tiene un plan B preparado. A ver, que el Señor nos ayude a nosotros a tener un plan B también preparado. ¿Sí? Y ese plan B era Jesucristo su Hijo. Amén. Para traer redención, para poder arreglar todo el entuerto que se había formado. La consecuencia iba a ser que iba a traer muerte al mundo, dolor al mundo, enfermedad al mundo. Pero más a través de su Hijo Jesucristo le iba a devolver vida al mundo, le iba a devolver sanidad al mundo, amén, y le iba a devolver propósito al mundo. Y aquí Satanás viene y tienta a Jesucristo, porque lo mismo que quiso hacer con Adán y Eva, también lo quiso hacer con el Hijo de Dios. Miren, imagínense que Adán y Eva ya estaban comenzando su ministerio en la tierra. Ellos, la orden que Dios les dio es administrar la tierra. Y ellos estaban comenzando esa obra. Lo mismo Jesucristo estaba comenzando su ministerio. Y para comenzar su ministerio, Jesús había ido al desierto 40 días a orar y a ayunar. Y sepan quién llegó ahí a molestar. El diablo, por María María. Llegó a molestar ahí. Y lo fue a tentar. Y lo fue a tratar de confundir. Y lo fue a tratar de estorbar ¿cierto? Para apartarlo del propósito que Dios tenía para con él. Amén. Dios tenía un gran propósito, Jesús tenía un gran propósito, una gran misión que cumplir aquí en la tierra. Pero el diablo en su ignorancia, que el diablo, si hay algo, también es ignorante. Él pensó que iba a poder confundir a Jesús. Él pensó que iba a poder conseguir lo que había conseguido con el primer hombre, con la primera mujer, que era que él desobedeciera a Dios. Entonces le dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación que le hizo. ¿Cierto? La primera trancailla que le quiso hacer a Jesús. Tentándole para que él interrumpiera su ayuno, tentándole para que él interrumpiera ese tiempo que él estaba teniendo con el Señor, ¿cierto?
tentándole para que él le obedeciera a Satanás, ¿cierto? Porque él lo que quería es que Jesús le obedeciera a él más a la voz de Dios. Y le dijo, convierte, si tenía hambre, convierte esas piedras en pan. Esa fue la primera tentación. Después vino una segunda tentación. Y dice acá la palabra del Señor que dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás lo que le estaba diciendo a él, le estaba tentando, ¿cierto? Para que él atentara contra su propia vida. Y tentar, ¿cierto? A Dios, ¿cierto? Según sus promesas. Muchas veces nos vamos a encontrar en eso. Hay momentos en nuestra vida en donde nos vamos a encontrar con que Satanás nos va a tentar algo, ¿cierto? De que si que está correctamente escrito en la Biblia, pero que muchas veces no es lo que Dios quiere que hagamos. No sé si me doy a entender. Entonces, ahí hay una segunda tentación. El diablo muchas veces va a tentarnos aún, ¿cierto? Para que tentemos a Dios. Muchas veces, mire, la palabra del Señor nos dice, no hagas esto. Pero muchas veces nosotros lo hacemos igual, como que avalándonos con que el Señor igual me va a cuidar o el Señor igual me va a guardar. Amén. Por ejemplo, lo mismo ejemplo que yo les daba al principio. Me voy a meter ahí al lugar donde Dios me sacó. Y uno pudiese decir, pero si el Señor aquí me puede guardar igual. ¿Cierto? Aquí el Señor me va a guardar igual. Si yo ahora soy cristiano y tengo el Espíritu Santo, ya no voy a cometer lo mismo que cometía antes. Y tentamos al Señor. ¿Sabe? Le voy a dar un ejemplo simple. ¿Sabe cuándo tentamos al Señor? ¿Cuántos tienen auto? Y la carretera nos dice velocidad máxima 120. Y uno, si el Señor igual me guarda, pues le pongo 180, 200, total, el Señor manda a sus ángeles y me guardan. A ver, pero una persona prudente que no se deja tentar por estas cosas, cumple, obedece y no tienta a Dios. Estoy poniendo ejemplos básicos, o sea, simples, sencillos, de cómo nosotros no tenemos que ocupar la palabra de Dios para nuestro propio beneficio. Lo que Satanás quería es que Jesús ocupara las promesas de Dios para su propio beneficio. Amén. Entonces, ahí hay una segunda tentación que el diablo le pone a Jesús. Y ya cuando vio que la segunda tentación no le resultó, amado, esto es un reflejo de cómo el diablo trabaja y que como asimismo trabajó con Jesús, también lo trabaja contigo, lo trabaja conmigo, lo quiere trabajar. Una vez, si hay algo que el diablo tiene, que él no es novedoso, que él no busca, no tiene más estrategias, siempre busca las mismas estrategias para hacernos caer, ¿cierto? O para desviarnos del propósito del Señor. Entonces, cuando el diablo ve que no consigue algo, va y busca su otra estrategia. Y viene y le dice a Jesús, otra vez le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Amén.
todo esto te daré si postrado me adoras. Muchas veces nos vamos a encontrar con esa tentación, ¿cierto? De saltarnos saltarnos la fila, como se puede decir. Hacer las cosas incorrectamente con el afán de conseguir algo. Pues, amén. Dice, si postrado me adores, yo te doy todo esto. Pero a veces no es de la forma en que Dios nos quiere dar las cosas. Y aquí hay algo, gracias hermana María por estar conectada con la palabra del Señor, y muchas veces el diablo lo que quiere traer a nuestro corazón es ambición, ¿cierto? Para poder adquirir algo y adelantarnos a los tiempos del Señor. Entonces, tres formas de tentar que el diablo tiene para con el hombre. Pero aquí te quiero compartir la forma en que Jesús derrotó la tentación del diablo. Primero, en la primera tentación, ¿qué es lo que le responde Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la segunda respuesta de la tentación, el diablo que le hizo el diablo a Jesús, Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en la tercera respuesta, el diablo lo tienta por tercera vez y le dice, porque Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían, amado hermano. Entonces, todo esto muestra es que de la manera en cómo el diablo siempre va a buscar apartarnos de los propósitos de Dios. Siempre el diablo va a buscar cómo destruir el propósito que Dios tiene para con tu vida. Dios tiene un plan para con tu vida. Amén. Yo creo que Dios te vaya convencido que Dios tiene un plan para tu vida. Pero dice, leíamos más atrás que el diablo anda como león rugiente buscando, o sea, él anda buscando cómo destruir ese plan, cómo estorbarte, cómo distraerte para que tú no andes, ¿cierto?, conforme al plan divino que Dios tiene para con tu vida. El plan que te va a llevar a alcanzar las promesas de Dios. O sea, Jesús tenía claro de que las promesas que Dios tenía para con él eran mucho más que reino aquí en la tierra. Entonces no se dejó tentar. Jesús tenía claro de que él tenía otra forma de alimento para su vida, que no era tan solo las cosas terrenales, carnales que alimentan al hombre. Jesús tenía claro que había una palabra de Dios que era el que lo que era lo que sustentaba su vida y su alma. El diablo va a querer que de alguna u otra forma nosotros dejemos de dedicarle adoración a Él. Dejemos de dedicarnos en alabanza y en adoración a Él, y va a buscar de qué manera nosotros adoremos otras cosas y no a Dios. Si nosotros nos vamos a lo profundo de la palabra, todo lo que reemplaza a Dios es un ídolo que desvía nuestra adoración a Dios. Todo lo que nosotros ponemos primero a Dios se vuelve un ídolo para nosotros. Y comenzamos a adorarlo a eso más que a Dios. ¿Sabe que hoy en día a lo mejor el Dios de muchos es un celular? El Dios de muchos a lo mejor es un videojuego. El Dios de muchos a lo mejor es un vicio. El Dios de muchos a lo mejor es tu trabajo. El Dios de muchos a lo mejor es
sus hijos. El Dios de muchos a lo mejor son cosas tan vanas en la tierra. Y usted dice, pero ¿cómo, pastor? ¿Un celular? ¿Un videojuego? Cosas que nos desvían de Dios. Piensan que con esas cosas vivirán. Que con esas cosas vivirán. Sí, porque dicen que va a todo eso. Y con eso vivirán. Se vuelven ídolos y nos desvían del Señor. Amén. Pero ¿cómo, pastor, esas cosas? Sí. Mire, si el hombre y la mujer, la humanidad es tan vulnerable que en aquellos tiempos reemplazaban la adoración a Dios por figuras de reptiles, por mano, por figuras de yeso, por mano. Y hoy en día, quizás hasta hoy en día, ¿acaso no desvían la adoración a Dios aún por imágenes, por cosas hechas de mano de hombre? Entonces hay tantas cosas muchas veces, tantas cosas vanas que nos desvían de la manera o la forma en cómo tenemos que adorar a Dios, puestas por el diablo, ¿cierto? Lo que el diablo quiere y busca es desviar nuestra mirada del Señor, romper nuestra comunión con Él, nuestra conexión con Él, porque si sabes que lo consigue y lo logra, los planes del Señor no se van a cumplir en tu vida. Los estorba. Pero quiero terminar con esto para bendecir tu vida. Mira, Santiago 1:2 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Amén. Entonces, lo que quiere el Señor de nosotros es que nos mantengamos firmes. Dice, ser sobrios, velar, estar atentos, porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Anda buscando robar el gozo de tu corazón. Anda robando, anda buscando apagar la llama, el fuego del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cierto? Anda buscando desviarte, llenarte tu mente de duda, de incertidumbre, de temores, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que ser como Cristo. ¿Qué es lo que tenía Cristo? Cristo estaba lleno de la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros vencemos todas las tentaciones del diablo? ¿Cómo lo enfrentamos? Con su verdad, con su palabra, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y eso nos hace soportar con paciencia las pruebas y las tentaciones para que las podamos superar. Y dice su palabra, para que podamos recibir la corona de vida que Dios tiene prometido para quienes le aman. La corona de vida. ¿Qué es lo que tengo que saber y entender y irme desde este lugar discerniendo, entendiendo de que el diablo de alguna manera lo que quiere es sacarte del camino? De lo que el diablo de alguna manera lo que quiere es desviar tu mirada de lo que a lo mejor estás tú logrando tener con el Señor. Quizás tú estás logrando tener una comunión con el Señor y esa comunión te está limpiando y esa comunión con el Señor te está renovando y esa comunión con el Señor te está libertando y hay cosas que comienzan a suceder, ¿cierto?, en nuestro alrededor cuando nos comenzamos a meter con el Señor. Pero el diablo ahí va a buscar cómo detener eso. Y ahí es donde nosotros tú y yo tenemos que estar firmes para soportar con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, dice su palabra,
recibiremos la corona de vida. Tú y yo seremos premiados por el Señor. Recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Amén. Amados hermanos, esta palabra es para que estemos firmes. Esta palabra es para que estemos, como decía al principio, para que estemos atentos de que de alguna u otra manera el diablo va a querer venir a robar tu bendición. De que de alguna u otra manera el diablo va a querer venir a robar e interrumpir la obra que Dios está haciendo en tu vida. Pero es ahí donde nosotros tenemos que estar firmes. ¿Y cómo podemos estar firmes? ¿Y cómo podemos ir y estar firmes en contra de lo que el diablo quiere hacer con nosotros? Llenarnos con la palabra del Señor. Por eso, así como debo tener una comunión con Él en oración, también debo tener una comunión con Él, con su palabra. Un tiempo de meditar en ella. Amén. ¿Qué tal si esta semana nos damos tiempo de meditar en ella? Pastor, ¿y dónde leo? Siempre le voy a dar el mismo consejo. O siempre voy a encontrar a usted de un hombre de Dios, de un líder, el mismo consejo. Lea los evangelios y medite en la obra redentora que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Lo que Él habló, lo que Él dijo, lo que Él hizo, cómo se movió, cómo venció, cómo respondió, cómo se relacionó. Todo está aquí en los evangelios. Y un tiempo para llenarnos y meditarnos de la palabra del Señor. Y en el momento de la tentación, usted va a estar firme. Amén. En el momento que el diablo te quiera venir a confundir, ¿cómo va a estar usted? Firme. En el momento en donde el diablo te va a decir, anda para allá nomás y no te va a pasar nada, usted va a estar firme. Ándate, diablo cochino, y venía aquí con tus mentiras, con tu engaño. Yo sé a dónde me conviene estar. Amén. Cuando el diablo te va a decir, se te va a abrir unas ventanitas ahí en internet, ábrelas nomás, dale nomás, no te va a pasar nada. Ándate, diablo cochino, usted va a estar, porque usted va a estar firme. Y cuando nosotros estamos firmes, el Espíritu nos hace discernir qué nos conviene y qué no nos conviene. Amén. Dice que la palabra de Dios que el Espíritu Santo que nosotros podemos entristecer, contristar al Espíritu Santo. ¿Saben? ¿Cierto? Y a veces cuando hacemos algo que no nos conviene, y a veces cuando estamos llenos del Espíritu Santo y vivimos con el Espíritu Santo y tenemos comunión con el Espíritu Santo y hacemos algo que no nos conviene, sentimos algo en nuestro interior. El Espíritu Santo nos dice como una pequeña amargura, como una pequeña tristeza que nos dice, no hablaste lo correcto, viste eso y no te convenía, ¿cierto? Fuiste donde no te convenía estar. No hiciste lo que Dios te está pidiendo que hicieras, ¿cierto? Y esa es la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo se siente esa voz? Porque hay algo que nos inquieta. ¿Qué pasó? ¿Qué? A mí yo cuando me convertí al Señor y creo que fui lleno del Espíritu Santo, creo que fui lleno del Espíritu Santo porque para donde andaba yo era todo del Señor, todo del Señor. Pero había alguna pequeña cosita que a lo mejor no era conforme a lo que a Dios le agrada. Y yo decía, chuta, pero ¿qué hice? ¿Qué hice que interrumpí esa comunión con el Espíritu Santo en mi vida? Y iba y me arrodillaba inmediatamente y le pedía perdón al Señor. Amén. Porque lo que Dios quiere es estar en comunión contigo, en comunión conmigo. Pero hay algo que tenemos que saber y discernir. El diablo anda ahí buscando cómo interrumpir
esa comunión directa con el Señor. Amén. Y Jesús nos dio el ejemplo de cómo vencer al diablo, ¿cierto? Como Él lo venció con su palabra, con el escrito está. Amén. Escrito está. Él es conmigo, Él es con nosotros. Póngase en pie.